Hola, ¿qué tal? Estamos ya en el quinto vídeo que le estoy dedicando a mi última novela publicada por Serie Gong, La orilla muerta, y hoy toca hablar de los elementos fantásticos que aparecen en la novela. Cuando La orilla muerta comienza, el lector puede deducir con lógica que se va a encontrar ante una muestra de realismo sucio o de novela negra, cuando empieza a ver que vamos a hablar de un pequeño traficante de droga, Tony el Pasmado, que comienza su jornada. Pero en cuanto avanza la trama, el lector se va a sorprender cuando aparecen toda una serie de elementos fantásticos y delirantes, con lo cual un poco ya no sabrá exactamente dónde ubicar el relato, ¿no? Estos elementos fantásticos no es que se demoren mucho, no buscan ser una especie de conejo sacado de repente de la chistera, sino que desde el primer momento, casi desde el segundo capítulo, la novela está compuesta de serie de capítulos no muy extensos, y prácticamente del segundo capítulo estos elementos fantásticos aparecen, ¿no? Con lo cual, incluso en gran medida, se puede ver en el propio primer capítulo, donde hay una especie de descripción del contexto del protagonista, algunos apuntes que ya esbozan esos elementos fantásticos que van a aparecer con posterioridad. Como ya expliqué en el Festival de Octubre Negro de Madrid, que se celebró, que yo asistí el 29-30 de septiembre de este año, yo creo que una de las características del género negro, sobre todo en lo que atañe a literatura, y si lo comparamos con el cine, es que ha sido poco audaz a la hora de, desde los esquemas y los tópicos, y por qué no decirlo, los clichés del propio género, explorar nuevos terrenos, explorar nuevas posibilidades e ir más allá de lo que el propio género parecía querer encerrarse, ¿no? Realmente, por ejemplo, hay en el cine, y ahora expondré casos en los que desde el género negro ha sido casi como una plataforma hacia la que ir a nuevas posibilidades expresivas, mientras que en literatura no tenemos ejemplos tan claros. Y de hecho, se me vienen a la mente dos ejemplos como son El Club de la Lucha de Chuck Palahniuk y la novela de Thomas Pynchon, Inherent Vice, que se tradujo eh, a la hora de traducir la novela en español, se conoce como Vicio Propio, que son dos novelas que ya un poco se salen de los esquemas habituales, y el cine, ambas, las dos, mm, ha llegado a adaptarla porque se inscribe muy bien en lo que el cine quiere, en lo que el cine ha querido hacer con el género negro. Es decir, recordemos el Club de la Lucha, la dirigió David Fincher con Brad Pitt, uno de los protagonistas, y en el caso de Inherent Vice, pues no se llamó, la película aquí en España no se llamó Vicio Propio como una novela, sino que se llamó Puro Vicio, y fue dirigida por Paul Thomas Anderson, y el protagonista era Joaquin Phoenix, ¿no? Y son novelas que salen un poco de ese esquema, y el cine inmediatamente la adaptó. Bueno, no inmediatamente, pero sí se prestó a adaptarla porque encajaba muy bien en lo que el cine ha querido hacer, de un poco salir del esquema preconcebido, del cliché del género negro, lo cual no significa que haya otras muchas películas que sí se acomoden a ese esquema, pero el cine ha explorado con asiduidad a partir, ir más allá del género negro y desafiar su frontera. Y podemos mencionar, decir, el nombre más claro en ese sentido de director desafiante al cliché para llegar a un nuevo territorio
evidentemente David Lynch, ¿no? Es decir, hay novelas que que tienen un ambiente de aroma noir fuerte y potente, pero que enseguida van hacia otros derroteros. Y pensemos en, por ejemplo, Terciopelo Azul, pensemos en Corazón Salvaje, o pensemos en Carretera Perdida sobre todo, ¿no? Es decir, Carretera Perdida es un poco la culminación de esa concepción en el que sí, empezamos hablando de género negro, pero enseguida vamos mucho más allá y llegamos a límites nunca antes imaginados, ¿no? La siguiente, otro título que también se nos puede venir a la cabeza con David Lynch es Mulholland Drive, por supuesto. Lo que pasa es que Mulholland Drive ya es digamos, va más allá de la culminación de esa tendencia de este director, ¿no? Es decir, Mulholland Drive no sí tiene ciertos ecos de género negro. José Luis García en su libro Noir la incluye como una película de género negro, pero yo creo que la que se acomoda perfectamente a esa idea de vamos a tomar el género negro y vamos a exprimir todas sus posibilidades más allá de las fronteras que se han concebido del género es Carretera Perdida. Mulholland Drive ya está en una dimensión superior y muy diferente, ¿no? Aún teniendo eco del género negro, Mulholland Drive está en una dimensión superior a todo lo que haya hecho Lynch y es muy difícil incluirla en un género porque es que estaríamos dando una visión muy pobre de esa película. Y junto a David Lynch hay muchos ejemplos de directores que han utilizado el género para llegar a límites verdaderamente pues difícilmente imaginables. Es decir, tenemos a Robert Aldrich con El beso mortal y ese desenlace apocalíptico que tiene y que no decimos porque quien quiera ver El beso mortal de Robert Aldrich no le queremos anticipar nada. Podemos hablar de Samuel Fuller con Corredor sin retorno, por ejemplo, o podríamos hablar del cine de Abel Ferrara, ¿no? Que también incluye elementos muy peculiares. Incluso yo no me cuesta trabajo no mencionar el nombre de Jesús Franco, del director español Jesús Franco, que también pues en sus películas de más calidad pues lograba crear a partir del cine de género un mundo muy peculiar y, digamos a medio camino entre la realidad y el sueño, entre la realidad y la fantasía. Y todo eso, ya dicho, como digo, mientras que en literatura ha sido menos habitual, yo creo que en el cine ha sido mucho más frecuente y eso era lo que yo quería plasmar o lo que quería desarrollar en La Orilla Muerta. Yo tenía la experiencia de haber escrito novela negra con el Cuarteto de la Desolación. Eh, Ahí la novedad del enfoque era que se trataba un tema que bueno, pues ha sido poco tratado en literatura, creo yo, como puede ser la crisis del 2007, que se estalló en 2007, algunos dicen 2008, pero realmente empezó en 2007, y toda la implicación y todo el contexto en el que ella se desarrolla, profundizar en los elementos sociológicos, éticos, etcétera, que influyeron en ello. Esa era la novedad que yo quería desarrollar en el Cuarteto de la Desolación. Pero en cambio, La Orilla Muerta, la cuestión no es tanto el tema como podemos decir la estética de la novela, ¿no? Es decir, la forma expresiva de la novela. Y aquí, evidentemente, partiendo de un esquema que podía acabar en una novela negra pues tradicional, evidentemente van incluyéndose elementos que la llevan a otro terreno, a otro territorio. Porque además hay algo que está detrás de esta decisión, no es solamente un capricho, que muchas veces el realismo estricto es insuficiente para llegar a retratar la realidad. Porque
el realismo estricto muchas veces se impone límites o lógicos dentro de un esquema realista, por ejemplo, para adentrarse en la mente de los personajes, para profundizar en la situación anímica de los personajes y sobre todo para expresar tal cuales son esas situaciones anímicas. Es decir, el realismo siempre pues tiende a convertirse en una especie de cámara cinematográfica, ¿no?, que muestra lo que ve y que por supuesto no puede adentrarse en la mente de los personajes de la narración sin traicionar sus principios, los principios de ese realismo. Pero si tú vas más allá del realismo, evidentemente tiene una libertad, un margen y unas posibilidades que te permiten expresar situaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, estado de ánimo, que en una novela realista sería difícilmente verosímil el poder hacerles hueco, el darles cabida en el hilo de la trama. Ese es el sentido de ir más allá del realismo estricto y buscar nuevas formas expresivas, nueva forma estética. Con esto espero haber, con este nuevo vídeo espero haber despertado vuestra curiosidad sobre la novela. Nos quedan nada más que 2 vídeos para terminar todos los aspectos que considero relevantes de La orilla muerta. Y como ya he dicho en anteriores ocasiones, pues en www.josemanuelcruz.es podéis encontrar fácilmente los enlaces para poder adquirir la novela en formato físico y en formato audiolibro con la voz de Tony Zenet, o también podéis ver en seriegoneditorial.com para también ver tanto la novela como el pack Relatos Urbanos que están ofertas por esta fiesta navideña. Gracias por escucharme, hasta la próxima.